En punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 17 de octubre de 2019. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y César Arteaga está en la dirección. Les saluda Argenis Barreto como todos los días y les recuerdo que tenemos una cuenta en YouTube llamada rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Varios candidatos que compiten hoy por asientos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tienen antecedentes problemáticos en materia de derechos humanos y los Estados miembros de la ONU no deberían votar por Venezuela. Esto lo señaló Human Rights Watch. Las prácticas abusivas del régimen de Nicolás Maduro hacen que esté muy lejos de cumplir con los parámetros mínimos para ser miembro del Consejo. Este 17 de octubre de 2019, la Asamblea General de la ONU elegirá a 14 nuevos miembros del Consejo, integrado por 47 países, para un periodo de 3 años que comenzará en enero de 2020. El Grupo Regional de América Latina y el Caribe en la ONU había propuesto, en un primer momento, solo 2 candidatos para 2 asientos en el Consejo, Venezuela y Brasil, lo cual prácticamente aseguraba la victoria de ambos. Sin embargo, el 3 de octubre, Costa Rica, que tiene un sólido récord en materia de derechos humanos, anunció que competiría por un lugar. Esto implica que los 193 miembros de la Asamblea pueden negarle un asiento al gobierno abusivo de Venezuela. Entre tanto, Chile advirtió que tomará duras medidas contra Venezuela si Nicolás Maduro mantiene su negativa de convocar elecciones presidenciales. Así lo dio a conocer el canciller Teodoro Rivera de esta nación. En una entrevista que diera al diario Financial Times, Rivera aseguró que el gobierno de Sebastián Piñera está dispuesto a trabajar con sus aliados para cortar las comunicaciones de Venezuela, cerrar su espacio aéreo e implementar un bloqueo naval si Maduro no atiende el llamado internacional. Rivera indicó que a pesar de las fuertes sanciones de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Suiza, hay que tomar medidas más estrictas. Estos serían los próximos pasos lógicos, aseguró el canciller. También indicó que la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, debe ser más pragmática y reconocer que las transiciones políticas democráticas exigen sacrificios recíprocos. Nadie deja el poder para ir al infierno voluntariamente, enfatizó el canciller chileno Teodoro Rivera. 9:04. Meudi Osío, viuda del concejal venezolano Fernando Albán, quien falleció cuando estaba detenido en las instalaciones del SEBIN, ubicada en Plaza Venezuela, aseguró a nuestros colegas de La Voz de América que no descansará hasta que se haga justicia en este caso. Yo no voy a descansar hasta que logre que haya justicia en el caso de mi esposo. Viuda de Meudi Osío, la viuda del concejal Fernando Albán, reiteró en conversación con La Voz de América en Naciones Unidas su compromiso para seguir luchando para que se haga justicia en el caso de su esposo. Su caso fue incorporado en el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Motivación que la llevó una vez más a pedir la asistencia de Naciones Unidas, donde su testimonio fue escuchado en un panel del grupo sobre la impunidad a las represalias de quienes cooperan con la ONU. ¿Qué otra cosa pueden hacer ustedes? Osío afirmó que es un paso más poder volver a la ONU y solicitar que se haga justicia tras asegurar que cada vez se saben más detalles de las últimas horas de su esposo y rechazan la versión oficial del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Yo tengo la certeza de que mi esposo no se suicidó. Y así lo ha demostrado ese informe de la alta comisionada. Mi esposo fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte en custodia.
se le violaron todos sus derechos y hasta estos momentos se le siguen violando a la familia y a él también. Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, insiste en que Albán se quitó la vida, algo que el equipo legal de la familia cuestiona. Ellos no han dado ninguna información. Inclusive los abogados han solicitado más de 50 veces el expediente y no le han dado acceso al expediente. Quizás las pruebas que nosotros hemos tenido han sido por otras vías, otras personas del mismo organismo policial donde él estuvo secuestrado, han salido información, pero oficialmente del régimen no hemos obtenido absolutamente nada. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas, reiteró esta mañana a través de RCR la posición que tomó el pasado martes la Asamblea Nacional de calificar de ilegales los bonos 2020 que emitió PDVSA. Bueno, nosotros no declaramos, nosotros ratificamos. Desde el 27 de mayo del año 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que decía que, bueno, cualquier contrato de interés público que violara el artículo 150 era nulo y sus efectos eran irrisorios. Por lo tanto, desde aquel entonces ya nosotros señalábamos que este contrato, esta emisión de bonos 2020, que primero tenía unas condiciones tan inconvenientes para la República, pagaban el 8.5% del cupón, los intereses. Además de eso, tenía una ratio de 1.22, es decir, el que tenía un bono de $100 pues, del año 2017 lo entregaba y recibía un bono 2020 por el valor de $122. Es decir, solo con esa operación, en ese pequeño breve espacio de tiempo, la República aumentó la deuda en $568 millones. En este sentido, el diputado Alfonso Marquina destacó que el único ente autorizado para la emisión de estos bonos es la Asamblea Nacional. Sino que expresamente lo negó. Por lo tanto, esa emisión es nula. Tendrá ahora a la República, después que se produzca el juicio, sentarse con los tenedores del bono 2017 y ver cómo de alguna manera se llegan a acuerdos conciliados que permitan resarcir si se produce algún daño patrimonial a estos tenedores. En este momento no solamente Citgo, sino que hemos visto cómo el país se endeudó por la irresponsabilidad de los corruptos que hoy nos desgobiernan y que nuestra obligación pues es tratar de defender en cualquier escenario Citgo y a todos los activos de la República. Por su parte, José Toro Hardy, economista y exdirectivo de Petróleos de Venezuela, explicó esta mañana cuál fue el génesis de estos bonos 2020. En el 2017 vencían $7.100 millones en bonos que PDVSA trató de canjear por otros para el 2020. El mercado no los aceptaba. Logró finalmente canjear $2.779 millones de los 7.000 que intentaba hacer. Pero para eso tuvo que pagar una tasa interna de retorno a los que aceptaron canjear aquellos bonos del 2017 por otros del 2020, por eso se llaman 2020, pagando una tasa interna de retorno del 19,7%. Eso es inmoral. Pero es que adicionalmente, aún así, el mercado no los aceptaba. Entonces ofreció en garantía el 50,1% del control accionario de Citgo, de su filial Citgo, que es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano y el mayor activo de Venezuela en el exterior. Eso, por supuesto, fue rechazado por la Asamblea Nacional. Eso se trata claramente de un contrato de interés nacional y según el artículo 150 de la Constitución y otros que no vale la pena mencionar para no alargarme, ese tipo de convenios tienen que ser ratificados por la Asamblea Nacional.
José Toro Hardy enfatizó que las personas que adquirieron estos bonos sabían que eran ilegales. No estaban aprobados, estaban de espaldas a la Constitución. Eso trae como consecuencia que ahora que vencen esos bonos, de hecho en este momento hay que pagar el 27 de octubre 913 millones de dólares, Venezuela, la Asamblea Nacional estén, por supuesto, tomando todas las medidas necesarias para tener que hacer ese pago. Primero se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos que proteja a Citgo. Hubo una decisión de la OTAC del año pasado, de la Tesorería de los Estados Unidos, el Ministerio de la Secretaría del Tesoro, que dijo que, aunque aplicó una serie de medidas, en el caso específico de los bonos 2020, estableció que si no se pagaban esos bonos, sus tenedores podrían tomar el control de Citgo. Sin embargo, en agosto de este año, el presidente Trump aprobó otra medida que dice todo lo contrario. Hay una discrepancia entre las dos medidas. No se sabe cuál de las dos aplica. Si el gobierno no la aclara, corremos el riesgo de que a partir del 27 de octubre pudiésemos incurrir en una situación que nos lleve a perder Citgo. En otras informaciones tenemos que, según la Organización de Naciones Unidas, más de 10.000 venezolanos afectados por el virus del SIDA han salido de nuestro país en búsqueda de tratamientos. Más detalles en el siguiente reporte. Desde Estados Unidos, la Fundación Aid for AIDS lidera una campaña regional a favor de pacientes con enfermedades crónicas en Venezuela. Una de las luchas que enfrentan es la deficiencia de antirretrovirales para pacientes con VIH, lo que motiva protestas en las calles de ese país para reclamar estos medicamentos vitales. No obstante, muchos deciden buscar el tratamiento en otros países. Unos 10.000 venezolanos ya han salido a la región con VIH en busca de tratamiento. Esto lo han sentido los programas de salud en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina. Hay países que son más amigables que otros, que los han absorbido. Jesús Aguais es el director de esta fundación. La organización fue el principal facilitador de estos medicamentos en Venezuela durante 2018. Si la persona con VIH no tiene tratamiento, pasan dos cosas. Una, su sistema inmunológico se deteriora. Y dos, transmite más virus. La desnutrición es otro problema que afecta a la población venezolana. Esta fundación, a través del programa Healing, distribuye fórmulas lácteas y cajas de galletas atractivas a la vista y con nutrientes requeridos por la población infantil. Por un día, es el alimento diario, tiene todos los nutrientes que necesita un niño y es una galleta. Esto sabe como galleta y está diseñada para hacerlo atractivo para los niños. La organización cuenta con redes de distribución en Venezuela y otros países para facilitar el apoyo a los venezolanos con falta de acceso a medicamentos o complementos nutrientes. José Parralete, Voz de América, Miami. Un reportaje de la agencia The Associated Press revela que el creciente incremento en el éxodo venezolano a países de la región ha avivado el temor a que crezcan los casos de xenofobia a raíz de los recientes incidentes que se han visto en Perú. Mientras el éxodo masivo de venezolanos sigue su curso, la cálida bienvenida inicial que recibieron muchos migrantes ha comenzado a enfriarse. En las últimas semanas, varios videos publicados en redes sociales en Perú mostraron a migrantes agredidos, amenazados o acosados, generando preocupación por el aumento de los ataques xenófobos contra los recién llegados. Los datos de Naciones Unidas apuntan a un aumento en el número de migrantes y de refugiados venezolanos que reportan haber sufrido discriminación en Sudamérica, la región en la que se ha asentado la mayoría. Aunque es difícil de cuantificar, Perú se ha convertido en un punto especialmente conflictivo. Una línea telefónica recién establecida documentó 500 incidentes en un periodo de solo 2 semanas. 9:15. Estamos en vivo aquí en Informe RCR. Estamos tratando de hacer contacto con el INAME. El día de ayer, como ya todos saben, cayó una pertinaz lluvia sobre la ciudad capital y otras regiones del país, que incluyó granizo y vientos huracanados, causando algunos problemas en personas y también en el tránsito automotor en la ciudad, afortunadamente sin mayores daños. Creo que no hemos logrado la comunicación, de manera que vamos a ir a escuchar unos mensajes comerciales y volvemos.
Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música. Participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM.
Iniciamos este recorrido internacional destacando que la Unión Europea y el Reino Unido lograron este jueves un acuerdo sobre el Brexit tras maratónicas negociaciones, según anunciaron a través de la red social Twitter el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro británico, Boris Johnson. Este acuerdo será sometido al resto de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se reúnen hoy en Bruselas, y al Parlamento británico previsiblemente el sábado. Pasamos a España. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, aseguró este jueves que desde el comienzo de las protestas en Cataluña contra la sentencia del Procés, las fuerzas de seguridad han detenido a 97 personas y 194 agentes de los Mossos y de la Policía Nacional han resultado heridos. Marlaska ha hecho este balance tras la reunión del Comité de Seguimiento de la Situación en Cataluña que ha presidido el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió de nuevo su polémica decisión de traer de vuelta a las tropas norteamericanas a casa, ya que, según asegura, lo que sucede entre Siria y Turquía no le incumbe a Estados Unidos. Escuchemos parte de sus declaraciones. La decisión del presidente Erdogan no me sorprendió porque es lo que quería hacer desde hace tiempo. Nuestros soldados salieron de la zona fronteriza con Siria. Me pregunto, ¿por qué protegemos Siria? Assad no es nuestro amigo. Los sirios mantienen relaciones con los kurdos, que por otra parte no son ningunos ángeles. Siria tiene relaciones con los kurdos y vendrá a defender su frontera. Puede que llamen a otros como Rusia. Y francamente, si Rusia ayuda a proteger a los kurdos, será algo bueno. ¿Qué tiene que ver todo esto con Estados Unidos? Si pelean en suelo sirio, ¿acaso debemos combatir un aliado de la OTAN? Ahora, el PKK, que es kurdo, es probablemente una amenaza terrorista más importante de lo que fue el autodenominado Estado Islámico. Rusia, Irán, Siria y en menor medida Turquía detestan al Estado Islámico tanto como nosotros. Pero es su parte del mundo. Estamos a más de 10,000 kilómetros de ellos. Hice campaña para traer las tropas a casa y es lo que hago. En Bolivia, todo está listo para las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían. El ambiente está marcado por el llamado de los partidos de oposición al denominado voto útil, en respaldo a Carlos Mesa, candidato que para algunos tiene mayores posibilidades de ir a un balotaje con el presidente Evo Morales, quien busca su cuarto mandato. El investigador de Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública Ciudadanía, Daniel Moreno, realiza este análisis del escenario electoral. Para las elecciones de este domingo es la incertidumbre que hay. A 4 días de las elecciones no sabemos con certeza quién va a ser presidente y eso es algo nuevo relativamente en la política boliviana, al menos algo que no sucedía desde hace al menos 13 años. Mientras, la presión social al candidato del Movimiento al Socialismo Evo Morales se ha incrementado con movilizaciones en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Hoy es el último día en el que las organizaciones políticas pueden difundir propaganda electoral de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral. Y desde el viernes se dispone el auto de buen gobierno, con la prohibición de realizar manifestaciones públicas, portación de armas de fuego, consumo de bebidas alcohólicas y circulación de motorizados. Las encuestas difundidas hasta ahora dan una diferencia de entre 5 a 22 puntos porcentuales entre el primer y el segundo candidato, cifras que apuntarían a una reñida contienda electoral este 20 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. 9:25, estamos llegando al final por el día de hoy, pero los invito a que continúen con nosotros porque ya vienen Jackson Vargas y Marilia García con Dosis Alternativa. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.